va a ser en función del valor actual. Entonces acá vamos a ver las rentas a plazo fijo. Ya número 1. Luego de concluir esta unidad, vamos a observar bueno, me hace falta la segunda parte del contenido. Vean, nosotros acá, en el tema de las rentas a plazo fijo, vamos a observar las anualidades variables en progresión aritmética. Eso va a ser un tema que es un poquito, pues no es tan complicado, lo único que va a suceder acá es que las fórmulas son un poquito grandes. Entonces, ¿se recuerdan de las fórmulas que nosotros utilizábamos en el semestre pasado, referente al desarrollo del tiempo? Pues algo así es, entonces requiere un poquito de atención en la parte de la utilización de los procedimientos y así también en respetar el orden de las operaciones, los signos de agrupación y todo eso. Yo generalmente lo que hago es que el primer problema lo desarrollo completo. De ahí en adelante, del mismo tema, ustedes tienen que ir haciéndolo. ¿Por qué razón? Porque es la única manera que ustedes empiecen a observar cuál es el orden por sí solos, tienen que ver cómo funciona el signo de agrupación, cuál es el orden de las operaciones, y de esa manera, si en algún momento ustedes tienen dudas, pues ahí se van a dar cuenta que su resultado no les va a dar. Entonces, por eso es que el primer problema siempre lo resuelvo completo en la pizarra y ya después ustedes lo empiezan a trabajar solitos. No significa de que ustedes lo van a interpretar solos, no, sino que acá desarrollamos todos los datos y ustedes son los que tienen que hacer todos los cálculos que se puedan dentro de su calculadora. Acá es importante, por favor, que todos tengamos nuestro documento para poder anotar, si quieren hojas, cuadernos, si quieren, pueden utilizar también su computadora, como ustedes quieran. Esto es opcional. Ahora, en el tema de los cálculos, sí, por favor, necesito que tengan su calculadora. No lo hagan en Excel, porque en Excel el problema es de que probablemente no configuren bien todos los dígitos que nosotros utilizamos y los resultados nos van a dar diferentes. Entonces, por eso es de que utilizamos la calculadora con los 9 dígitos. Bueno, dentro de esta rentas a plazo fijo vamos a desarrollar, les había indicado, 1.1, vamos a ver las anualidades variables en progresión aritmética. Ya no alcanza. Bueno, y también vamos a ver las anualidades variables en progresión geométrica. De igual manera, variables en progresión geométrica. Bueno, ahora bien, jóvenes, en ambos casos, vean, en ambos casos nosotros lo único que vamos a determinar va a ser el monto que ustedes ya conocen. En ambos casos vamos a determinar el valor actual y también vamos a determinar, en este caso, el primer pago o el primer abono. Ahora bien, nosotros en esta parte no vamos a desarrollar a cabalidad todo el contenido que deberíamos de
de tomar, derivado de que el tiempo es bastante corto. ¿Qué va a pasar con nosotros acá? Solamente tenemos 4 clases antes de el examen parcial. Y eso aún está súper bien. Sin embargo, para el segundo parcial vamos a tener únicamente 3 clases, para el final también 3. En un momento les voy a indicar cómo va a estar el tema de la evaluación. Va en conjunto con nuestro contenido que nosotros vamos a ir desarrollando. Entonces acá, vean, la unidad número 1 va a ser rentas a plazo fijo, vamos a desarrollar ambos temas. En los 2 temas, lo único que vamos a determinar va a ser, o determinamos un monto, o determinamos un valor actual, o determinamos el valor del primer pago. Ahora bien, la unidad número 2 van a ser rentas a plazo indefinido. Ahora les encargo, por favor, su micrófono. Vale. Veamos, jóvenes. Nosotros acá, en la unidad número 2, vamos a desarrollar también, en este caso, el valor actual. Vamos a ver también las rentas o la determinación de las rentas en periodos menores de 1 año. Y también vamos a observar, si nos da tiempo, las rentas pagaderas cada callo. ¿Qué significa eso? Que van a ser rentas que se van a pagar más de 12 meses, los cuales podrían ser 13 meses, 15, cada 18 meses, cada 24 meses y así sucesivamente. Entonces, la unidad número 1, por favor, le encargo su micrófono, compañero. No sé si le están dando comida a sus pajaritos. Enrique, por favor. Bueno, jovencitos, solo quiero pedirles un favor. Enrique, por favor, le suplico que preste atención. Y todos los demás, por favor, necesito que tengamos mucho cuidado con nuestro micrófono. Bueno, veamos. Entonces acá, en nuestra unidad tenemos, en nuestro programa tenemos las 2 unidades. Ahora, tanto esta unidad como la segunda unidad, esto se va a evaluar en el primer parcial. ¿Qué va a pasar acá? Que nosotros vamos a tener en el primer parcial, así como vamos a evaluar ambas unidades, nuestro examen va a tener una ponderación de 25 puntos. Esta vez ya no vamos a tener exámenes de 30 puntos porque vamos a tener un poquito más de laboratorios. Y eso es bueno porque vamos a tener 20 puntos de laboratorios. Eso significa de tener mayor oportunidad tanto de practicar, de aprender, como de poder acumular puntos para nuestra zona de 70 puntos. Bueno, entonces por favor no se les olvide, las primeras 2 unidades se van a evaluar en el primer parcial y su ponderación será de 25 puntos efectivos. Ahora bien, ¿qué va a pasar acá? Que en estas unidades nosotros también vamos a tener laboratorios. Esos laboratorios se les va a ir compartiendo oportunamente cuando nos los traslade la coordinación. En este momento, pues es muy difícil que tengan los laboratorios porque los tienen que concluir, los tiene que aprobar el coordinador y de tal manera ya no los empiezan a compartir. Y sobre todo nosotros tenemos una particularidad en fin de semana, que nosotros pues siempre vamos adelantados en comparación de la jornada vespertina y la jornada nocturna. Entonces, eso de alguna manera nos causa cierto problemita, porque nosotros, pues, somos los primeros que evaluamos, somos los primeros que entregamos los laboratorios, siempre estamos antes de las otras jornadas. Bueno,
Según nuestro programa, tenemos planificado que dentro de estos dos, definitivamente vamos a dejarles fecha cuando ya tenga la fecha o exactamente la fecha para nuestro primer parcial, que eso todavía no lo tenemos porque eso se está programando. Ahora bien, antes del primer parcial vamos a entregar laboratorios. Esos laboratorios van a tener una ponderación de 2 puntos. Sin embargo, podría ser que lo podría modificar en cualquier momento, pero eso yo se los voy a indicar. Entonces, veamos. Vamos a elaborar acá, para entregar, el laboratorio 1, que va a tener 2 puntos. Vamos a dejarlo acá. Laboratorio 1 va a tener 2 puntos. Laboratorio 2 va a tener otros 2 puntos. Si se dan cuenta, acá los laboratorios son con menos ponderación, pero van a tener mayor oportunidad porque vamos a tener varios laboratorios y así también vamos a tener un trabajo de investigación. Bueno, luego, para el segundo parcial vamos a desarrollar la unidad número 3. En esta unidad número 3 vamos a ver la evaluación de bonos. Buenos días, ¿con los grupos se los va a organizar o es así? Perdón, ¿de qué grupos habla, perdón? Para entregar los trabajos. No, los trabajos son individuales. Gracias, Lick. Muy bien. Los trabajos son todo el tema de laboratorios, todos son individuales. Bueno, veamos acá. Entonces, en la unidad número 3, esta unidad se va a evaluar solita. Acá vamos a determinar o vamos a evaluar los bonos cuando esos bonos se colocan por sorteo, se colocan con premio o de alguna manera si tienen prima. Entonces, nosotros eso lo vamos a ir explicando en la unidad cuando ya estemos directamente desarrollándolo para no abarcar mucho. Entonces, esto lo vamos a ver hasta cuando empecemos a desarrollar nuestra unidad. Ahora, en este tema va a ser un poquito menos complicado para ustedes porque tenemos contemplado que la unidad número 3 se va a evaluar únicamente en el segundo parcial. Esto es una ventaja porque acá nuestro contenido va a ser mínimo. El único contenido que va a estar un poquito cargado va a ser el primer parcial. Entonces acá nuevamente vamos a venir y vamos a colocar otra vez otro parcial de 25 puntos. Y también vamos a tener un laboratorio específicamente de esta unidad, que sería el laboratorio número 3, con otros 2 puntos. Luego vamos a tener un trabajo de investigación, que eso va a estar contenido probablemente de una vez después del primer parcial para que ustedes lo adelanten, y eso lo tienen que entregar para el examen final. Se les va a dar también las fechas. Vean, este examen que nosotros vamos a tener como segundo parcial, estaba viendo las fechas que están programadas las clases, probablemente nos quede antes de la Semana Santa, que eso también es otra ventaja. ¿Por qué razón? Porque nosotros prácticamente saliendo de clases tenemos fresco el contenido, de una vez entramos a examen. Es una gran ventaja para nosotros. Ahora bien, acá vamos a tener un trabajo de investigación.
Vamos a tener acá 5 puntos efectivos. Y luego ya vamos a tener el contenido del examen final. Acá vamos a desarrollar únicamente, en este caso, el trabajo de investigación va a ser la unidad número 4. Vamos a dejar acá, unidad 4. Esto, vamos a ver si nos da tiempo, lo desarrollamos. Esto lo vamos a dejar como trabajo de investigación. Ahora, la última unidad que vamos a desarrollar será la unidad número 5. En esta unidad nosotros también vamos a, ya directamente va a estar, después de haber acumulado nuestros 70 puntos de zona, vamos a ver las nociones de cálculo actuarial. Aquí es un tema bastante sencillo, pero tiene mucho procedimiento. Son temas bastante cortitos, son temas muy pequeños, pero tiene varias secciones y varios procedimientos, entonces no nos podemos confiar acá. A mi criterio es un tema bastante simple, pero requiere un poquito de atención para poder diferenciar de un tema del otro, porque son muy, muy similares. Entonces, pero vamos a ir explicándoles acá a manera de que ustedes tengan mayor claridad y no tengan ninguna complicación. Bueno, esto va a ser el examen final. Y acá vamos a ponderarlo con 30 puntos. Ahora bien, nosotros acá vamos a acumular 70 puntos de zona, así como se ha ido trabajando en todos los semestres, como ustedes ya lo conocen. Tenemos algo muy importante. Vamos a hacer un laboratorio especial, que esas instrucciones se las voy a dar después. Este laboratorio especial tiene que estar contenido antes del examen final. ¿Por qué? Porque la zona se cierra antes del examen final. Ahora tenemos un detalle muy importante dentro del sistema de notas, es de que el sistema está configurado para que antes del examen final ya no se pueda cambiar ningún dato dentro de la ponderación. Entonces, por eso es de que todo se debe entregar antes del final. Cuando un estudiante me dice, ayúdeme, déjeme un trabajo para mí, para poder ganar el curso, no se puede. Inclusive acá yo siempre he dicho de que todos tenemos la misma oportunidad, por lo tanto, si yo le doy oportunidad a uno, le tengo que dar oportunidad a todos. Porque acá, para mí, es que todos tengamos exactamente las mismas posibilidades. Entonces, así que el que se esfuerza es el que le va a ir muy bien. El curso da para que de veras aprendamos, nos desarrollemos en el contenido y si prestamos atención en clase verán que no se nos va a complicar. Bueno, entonces acá vamos a tener un laboratorio especial. Este laboratorio especial va a tener una ponderación de 9 puntos. Entonces, si nosotros sumamos acá todos los puntos de los 25 puntos de cada uno de los parciales, si se dan cuenta acá tenemos 2, 4, 6 puntos, más 9 son 15, más 5 son 20, más los dos parciales, cada uno de 25 puntos, quiere decir que nosotros acá tenemos 70 puntos efectivos. Acá están distribuido toda la zona. Y de ahí el examen final que se va a cargar directamente solo con el desarrollo del contenido del cálculo actuarial, que son los 30 puntos. En total, ustedes, si se dan cuenta acá, jóvenes, tienen los 100 puntos efectivos. Entonces, eso sería todo el contenido que vamos a desarrollar. Ahora, la unidad que ustedes tienen en su poder, pueden ir utilizándolo para ir viendo cuál es el contenido, en el orden del contenido que nosotros vamos a desarrollar,
Ustedes pueden ir chequeando, bueno, esto ya lo vi, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, de tal manera llevar un orden en el desarrollo. Todo lo vamos a ir desarrollando en la pizarra. Ahora bien, las unidades de cada uno de los contenidos que están acá, se les va a ir compartiendo, es por ello que se formó ese grupo de WhatsApp para poder tener toda la información desde esa forma. Es mucho más fácil para todos. Y por favor, vean jóvenes, es importante de que siempre tengamos, cuando les comparta cada una de las unidades, por favor descárguenla y guárdenla. Yo he visto mucho desorden dentro del semestre, generalmente, sobre todo los semestres pasados que yo he tenido, es que cuando ya es el día del examen, empiezan a preguntar, mira, ¿quién me puede compartir la unidad número 1? El examen es el siguiente día y están todavía preguntando sobre las unidades. Eso me dice mucho de que nunca estuvieron en clase o no prestaron atención. Bueno, la forma de evaluación hasta el momento, hasta el día de hoy, está definida de forma virtual. Es decir, que en algún momento puede ser que si la universidad la abren, de repente los exámenes se conviertan en presencial. Esto quiere decir, jóvenes, de que los exámenes, no importando cuál sea la modalidad, siempre va a ser en horario de clases. Entonces, siempre vamos a estar preparados para cualquier eventualidad si llegara a cambiar la modalidad. Ahora, las clases definitivamente no se pueden todavía, por instrucciones de coordinación, todavía nosotros tenemos que estar todo el semestre de forma virtual. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos muchos y solo en este horario, si no estoy equivocada, son como 170 estudiantes asignados. Creo que son en menor cantidad los que están ahorita presentes, pero si llegáramos a tener los 170 estudiantes y con las medidas de seguridad que se tienen que seguir implementando porque no podemos obviarlo, bueno, definitivamente un salón no va a ser suficiente para poder colocar a toda esta cantidad de estudiantes. Entonces, es por esa razón que las clases es muy difícil que se conviertan en presenciales para este semestre. Aclaro, solo para este semestre. Para el siguiente, todavía no se sabe. Ahora, nuevamente recuerdo de que el examen puede cambiar la modalidad en cualquier momento. Solo tengan presente eso, por favor. Así que si en algún momento cambia, no se sorprendan porque eso yo ya se los dije. Bueno, entonces vean, jovencitos, para antes del primer parcial vamos a tener 4 cursos, antes del segundo parcial vamos a tener 3, aquí vamos a tener 4 clases, aquí vamos a tener 3 clases y para el final vamos a tener únicamente 3 clases para desarrollar el contenido. Entonces, eso sería todo el contenido que nosotros tenemos en nuestro programa. Se dan cuenta, ahí están las 5 unidades. Solo la unidad número 4, que esta va a ser tema de investigación, que luego se les va a dar las directrices. No sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes. Ninguna duda, Alegra. Todo bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, vean, jovencitos. El examen parcial, el primero, no les puedo dar fecha, pero está seguro que va a ser en el mes de febrero. El segundo parcial es seguro que va a ser en marzo. Y pues evidentemente el examen final va a ser en mayo. El examen final, que es el único que yo les puedo indicar, de que cuando se den las fechas, vamos a ser los primeros en evaluarlos. Es decir, que va a ser el primer sábado de mayo, en el cual nos corresponde nuestro examen final. Ahí sí no cambia, porque como el curso que nosotros tenemos es un curso totalmente práctico, entonces nosotros vamos a necesitar tomar de tiempo para poder entregar las notas. Por ello es de que el final siempre somos en la primera ronda. Probablemente nosotros acá, en el primer parcial, seamos los primeros en evaluar también.
Si en el primer parcial evaluamos primero, en el segundo definitivamente nos va a tocar en el segundo grupo. Y en el final sí siempre somos los primeros, para que ustedes tomen en cuenta. Ahora, vean, jovencitos, en el caso de la bibliografía, ustedes pueden complementar con los documentos que establece nuestro programa. Sin embargo, yo acá les voy a trasladar las unidades siempre va a ser antes de la clase, se los voy a trasladar para que lo desarrollemos. No significa que solo lo que tengamos en la unidad vamos a estudiar. Podemos complementar, podemos investigar y si hay alguna duda, pues claro que podemos preguntar. Ahora acá, ¿por qué les traslado de una a la unidad de forma ordenada? Porque es mucho más fácil para todos. Si llevamos de una manera ordenada nuestros temas, nos va a ser mucho más fácil de poder comprender los temas agrupados. Es decir, concluimos un tema, iniciamos otro y así sucesivamente vamos a ir desarrollando en nuestro curso. Vean, jovencitos, yo sí necesito, por favor, su participación. Acá los cálculos los hacen ustedes. Necesito que, por favor, yo no hago los ejercicios previo a la clase, sino que los ejercicios los hacemos acá, los desarrollamos acá y todo lo trabajamos en conjunto. Y para ello necesito que, por favor, siempre me apoyen. Entonces, vamos a utilizar también, vamos a empezar entonces, como ya vamos a empezar nuestro contenido, necesito compartirles nuestra unidad. Ahora se los mando, denme un segundo. Por favor, pueden observar si les llegó la unidad número 1. Sí, licenciada. Muy bien. Y Lina. Perfecto. Bueno, descárguenla, por favor, porque vamos a trabajar sobre esa. Bueno, de una vez voy a compartirles, vamos a ver, les voy a compartir nuestro prontuario, probablemente ya lo tengan, pero se los voy a compartir para que ustedes puedan ahí tenerlo listo. Es el mismo prontuario que manejamos durante el semestre anterior en Matemáticas 3. Se los voy a enviar de una vez para que por favor también, si no lo tienen, pues lo pueden descargar. Bueno, veamos. El prontuario que vamos a manejar es el mismo que yo tengo acá, solo que yo lo tengo físico, que es una ventaja para mí, ¿verdad? Bueno, ¿a partir de qué página vamos a utilizar? Nosotros en el semestre anterior, pues, abarcamos solamente hasta la página número 4, en donde nosotros desarrollamos las anualidades pagaderas en periodos menores a un año. Ahora, nosotros acá vamos a empezar a partir de la página número 6 de este prontuario. A partir de esta página, nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestro contenido. Yo les voy a ir indicando qué es lo que vamos a determinar, qué es lo que vamos a desarrollar, a manera de que tengamos bastante facilidad en el manejo de nuestro contenido. Bueno, voy a borrar de una vez porque vamos a empezar con nuestra unidad. Vean, jóvenes, yo generalmente inicio las clases
a las 8 en punto, o cuando veo que el tiempo no me es suficiente, los convoco para las 8 menos cuarto y empezamos a trabajar. Generalmente cuando se vuelve bastante cargada la clase, terminamos entre 10 y cuarto, 10 y 20, inclusive me ha tocado terminar la clase hasta las 11 menos 10, pero eso no importa porque pues nosotros, toda vez que abarquemos nuestro contenido, creo que eso es más que suficiente. Solo yo les indico esta información para que ustedes lo tengan en cuenta y así, por favor, pues estén listos cuando nos toque alargar la clase. Gracias, Lick. ¿Perdón? No, gracias por la información. Muy bien. Entonces, vean, compañeros, cuando sea necesario, pues de plano, ¿verdad? Va a tocar. Bueno, vamos a también de alguna manera, voy a ver porque todavía no me ha confirmado, tengo una persona que me había indicado que necesita, si yo necesito apoyo para el semestre y si él se apunta, entonces probablemente él les ayude con el tema de los laboratorios. Generalmente resolvemos dudas de los laboratorios, no resuelvo el laboratorio completo, no, sino que solamente las dudas. Ustedes hacen sus ejercicios y las dudas que ustedes van a tener se les va a resolver acá. Porque resolver un laboratorio de veras lleva un montón de tiempo. Y la resolución de laboratorios generalmente se hacen de noche. Porque, pues, el día sábado no podemos. El sábado prácticamente nosotros estamos con el curso. En la tarde pues tenemos actividades. En mi caso me es imposible. El domingo tienen curso en la mañana y en la tarde al menos les queda un rato para compartir en familia. Y los días entre semana es que nosotros utilizamos para resolver dudas de laboratorio. Generalmente programamos la reunión de 8 de la noche o 7 de la noche para las 9. Es un poquito cansado, pero vale la pena, ya lo verán. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra unidad número 1, por favor. En esta unidad número 1 vamos a observar las rentas a plazo fijo, variables regulares. Dentro de ellos yo les había dicho que vamos a desarrollar dos grandes temas. Uno, van a ser las rentas en progresión aritmética y también vamos a observar las rentas a plazo fijo en progresión geométrica. Ahora bien, dentro de estos dos temas, en las rentas en progresión aritmética, vamos a encontrar que existen diferencias que los vamos a determinar en cantidades. Aquí nosotros, la diferencia entre una renta y otra, se recuerdan cuando nosotros, en Matemáticas 3, yo les decía lo siguiente. Nosotros acá teníamos rentas, por ejemplo, cada 6 meses. Nosotros teníamos acá 6 meses, 6 meses y 6 meses. Aquí tenemos 18 meses. Ahora bien, nosotros anteriormente decíamos que la renta era, por ejemplo, que teníamos una renta de 500 quetzales, era exactamente la misma acá y exactamente la misma acá. Ahora sucede de que en las rentas en progresión aritmética vamos a encontrar que entre esta renta y esta renta existe una diferencia. Es decir, que si hay una diferencia es
porque nosotros no vamos a determinar la misma renta, sino que puede ser que la renta sea la primera que tengamos acá, sea de 500, la segunda sea de 525, la segunda sea de 550 con una diferencia de 25 quetzales. Entonces, estas rentas que nosotros vamos a ver acá en progresión aritmética, vamos a tener una diferencia. La primera renta podría ser de 500, vamos a dejar la segunda renta de 550, la tercera renta de 600. Entre esta renta y esta renta, yo voy a tener una diferencia. Entonces, nuestras rentas no van a tener el mismo valor siempre, sino que van a ser, en alguna manera, puedan ser con una diferencia en una progresión aritmética creciente, es decir, que acá, ¿cuándo va a ser creciente? Cuando va aumentando progresivamente hacia adelante. Pero puede ser que nosotros tengamos también una diferencia de menos, en donde nosotros tenemos la primera de 500 quetzales, la segunda de 450 y la tercera de 400. Significa que vamos a tener una renta en progresión aritmética decreciente. ¿Por qué? Porque nuestra base toda la vida va a ser de aquí hacia adelante. Si va aumentando hacia adelante, va a ser creciente porque va progresivamente hacia adelante. Ahora, si es una progresión aritmética decreciente, quiere decir que voy a empezar con más y voy a terminar con una renta mucho menor a la que yo inicié. Entonces, acá la diferencia entre las rentas que nosotros vimos en comparación de las que vamos a ver acá es que tengamos claro que nuestras rentas van a cambiar. Pueden ser que cambien con una diferencia mayor o puede ser que vayan en disminución. Eso no importa. Lo importante acá es de que nuestras rentas no van a ser las mismas siempre, sino que todas tienen un valor diferente. Por eso es de que nosotros acá vamos a encontrar que dentro de nuestro desarrollo, voy a quitar esta parte porque esto ahorita no lo vamos a tomar, porque en las progresiones geométricas vamos a establecer la diferencia, pero no con esta palabra, sino que vamos a ver prácticamente en porcentaje. Aquí vemos valores, aquí vemos porcentaje. Bueno, entonces vean, jovencitos. Dentro de las generalidades que vamos a ir viendo de la unidad número 1, las rentas a plazo fijo, vamos a enfocarnos a partir de hoy en las rentas en progresión aritmética. Acá tenemos que también estas rentas es la continuidad de nuestras anualidades que nosotros ya habíamos visto en el curso anterior. Realmente la interpretación es muy similar, no nos va a complicar. Solamente vamos a tener muy claro de que cuando estemos determinando una progresión aritmética, recordar que acá, a partir de acá, nuestras rentas no son o no serán del mismo valor. Con ese principio vamos a empezar. Luego, vamos a recordar que en la progresión aritmética, la que vamos a empezar a desarrollar hoy, que nuestras rentas puedan ser, que como no son iguales, no son del mismo valor, puede tener dos características. Una, de que pueda ir la primera renta con mayor valor y progresivamente puede ir disminuyendo o pueda ir progresivamente aumentando. Eso lo vamos a ir viendo desde los ejercicios para que ustedes puedan observar cómo funciona. Ahora bien, las rentas que nosotros vamos a observar acá son a plazo fijo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un tiempo, puedan ser rentas con 5 años, 8 años, pueden ser con 10 años o hasta 15 años. Entonces, acá
no, nuestro tiempo no va a ser indefinido. Nuestro tiempo va a estar con base a un crédito, puede ser la compra al crédito de una computadora, un terreno, una casa. Todo eso va a tener un tiempo definido. Este tiempo que nosotros vamos a tener acá tiene prácticamente, va a estar determinado en años. Entonces, acá respecto al tiempo, siempre debemos de tener cuidado porque el tiempo sí tiene que estar bien, bien contemplado. Bueno, nosotros acá, con estas rentas que vamos a ir viendo, van a ser rentas variables, y los plazos ya les había indicado que siempre se nos va a otorgar con un límite de tiempo, lo cual podría ser de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, según nos indique el problema. El concepto de renta variable, pueden ver en su unidad, por favor. Esto es una anualidad. Entonces, no quiero que nos desasociemos de lo que nosotros ya vimos en la unidad anterior, o decir, el curso anterior, porque es el mismo concepto. En estas anualidades, toda vez que tengamos una serie de rentas, eso será una anualidad. ¿Por qué? Porque una anualidad, la característica más importante es de que tengan varias rentas. Podría ser acá, si yo tuviera, por ejemplo, la determinación de un préstamo por 10 años y la renta son cada 6 meses, quiere decir que en esos 10 años yo no voy a hacer solamente 10 rentas, sino que van a ser 20 rentas. Hay una serie de rentas que se deben cumplir dentro de ese plazo. Por lo tanto, nosotros acá, siempre la característica más importante es de que si nosotros tenemos una serie de rentas, es una anualidad. Ahora bien, nosotros acá vamos a tener dentro de su clasificación las rentas irregulares y también rentas regulares. Eso lo vamos a observar acá. Ahora bien, las anualidades variables irregulares son anualidades en las que la renta no responde a ninguna ley matemática definida. Son irregulares en cuanto al valor de cada renta, así como el intervalo de tiempo entre cada pago de renta. Ahora bien, esta anualidad, estas variables irregulares, nosotros acá, pues, definitivamente no vamos a trabajarlas. ¿Por qué? Porque nosotros acá, generalmente en nuestro sistema económico guatemalteco, pues no aplica. Acá si ustedes van al banco, piden un préstamo, ustedes se comprometen a hacer pagos con tiempos definidos o intervalos de tiempo exactos. Ustedes dicen, bueno, yo puedo pagar cada 15 días, yo puedo pagar cada mes o puedo pagar cada 2 meses, la cantidad de X. Entonces, esto es lo que realmente se acopla a nuestro sistema financiero. Ahora, no se acoplan las anualidades variables irregulares. ¿Por qué razón? Porque acá nosotros no podemos decir, bueno, quiero hacer pagos en el primer pago, quiero hacerlo al primer mes, el segundo pago quiero hacerlo 3 meses después, pero el cuarto pago lo quiero realizar un mes continuamente. Después del segundo pago, puede hacer que el intervalo de tiempo lo haga en un término de un mes y así sucesivamente. No aplica, es decir, que los tiempos son bien marcados. Si los pagos o las rentas son cada 6 meses, todo será de 6, de 6 y de 6. Y si se establece que cada pago va a ser de un mes, entonces el intervalo de tiempo para todo el plazo será de un mes. Entonces, por eso que las anualidades variables irregulares no las vamos a desarrollar porque no nos aplican. Ahora, las anualidades variables regulares son anualidades en las que el comportamiento de la renta observa considerar
consistentemente en leyes matemáticas bien definidas. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar acá. Cuando en el anterior curso, yo les decía a mis estudiantes, vean jóvenes, estas anualidades variables regulares, nosotros las vamos a ver, de hecho ya empezamos desde la unidad anterior, pero las íbamos a complementar con las progresiones acá. Entonces, estas variables regulares son las que tienen un comportamiento en donde yo les decía que si nosotros hacemos rentas de 6 meses, todo tiene un comportamiento de 6 meses en el tiempo. En el tiempo es igual. Ahora, en esta progresión aritmética, las rentas pueden ser que vayan en aumento progresivamente o puedan ir en disminución también. Entonces, eso lo vamos a ver en este momento. En la clasificación, vean, en las anualidades variables regulares tenemos una clasificación. En su unidad lo pueden observar, tenemos las anualidades variables regulares en progresión aritmética, clasificación. Entonces, y tenemos también las anualidades variables regulares en progresión geométrica. Pero como yo les había dicho que vamos a empezar con la aritmética, las anualidades las vamos a dejar progresión geométrica para después. Luego tenemos, con base al comportamiento de la renta, las anualidades variables regulares se clasifican en crecientes y decrecientes. ¿En qué momento nosotros vamos a encontrar si es creciente o decreciente? Primero, nosotros acá, cuando va a ser creciente, es justamente esto lo que nosotros tenemos acá. Esto es una anualidad con rentas a plazo fijo en progresión aritmética creciente. Ahora, ¿cuándo va a ser decreciente? ¿Cuándo es la inversa de nuestras rentas? Por ejemplo, acá coloquemos el mismo ejemplo. Acá tenemos 6 meses, acá tenemos otros 6 meses y acá tenemos otros 6 meses. Ahora bien, decreciente es cuando, por ejemplo, mi primera renta inicia en 500 quetzales. La segunda renta, en lugar de aumentar, la segunda renta va a ser en 450 y la tercera renta va a ser en 400. Nosotros tenemos una diferencia de 50 quetzales en cada uno. La única, nuestro parámetro, vean jóvenes, toda la vida nuestro parámetro es, yo me estaciono acá, de aquí hacia adelante. Independientemente si es creciente o decreciente. Yo me estaciono de acá hacia adelante. Entonces yo digo, bueno, yo acá tengo mi renta de 500 quetzales, la primera, pero la segunda es de 550. La tercera es de 600. Ah, es una anualidad creciente. Pero si yo estoy acá, vuelvo otra vez a ubicarme y veo mi primera renta es de 500, pero la segunda, en el siguiente semestre tengo una renta de 450. Pero en el siguiente semestre tengo una renta de 400. Bueno, entonces quiere decir que acá tengo una anualidad decreciente en progresión aritmética. Entonces, nuestro parámetro es de acá hacia adelante, independientemente si tenga la condición de creciente o decreciente. Vean acá, nosotros también vamos a encontrar en estas anualidades regulares, vamos a tener otra clasificación. Esto va a ser en el comportamiento de la renta. Anteriormente nosotros habíamos visto en el curso anterior de que hay rentas vencidas, rentas anticipadas y diferidas. La misma situación va a suceder acá. También vamos a tener rentas, vean, solo que aquí también vamos a tener rentas anticipadas, vamos a tener vencidas y
pueda hacer que en algún momento podamos tener diferimiento. Ahí se recuerdan, jóvenes, que cuando es con base al monto lo que nosotros estamos determinando, solamente le aplica las primeras condiciones, pero si es con base al valor actual, podríamos tener un diferimiento. Ahora bien, también podría ser que no nos indique que las rentas sean vencidas. Si no nos indica nada, ya sabemos que siempre las tomamos como vencidas. O podría utilizar el otro término donde nos indique que sean ordinarias. Es decir, que las rentas vencidas es lo mismo a utilizar el término ordinarias, o cuando nosotros tengamos rentas anticipadas, podría ser que no, en lugar de utilizar las rentas al inicio o anticipadas, nos pueda indicar inmediatas. Esa palabra inmediata es un sinónimo de anticipación. Y podría ser que tengamos el diferimiento. El diferimiento, esto va siempre, no va independiente, porque el diferimiento es lo único que hace es establecer el tiempo en donde nosotros no vamos a tener renta. Pero la renta puede ser diferida, pero tiene que cumplir cualquiera de estas dos condiciones. O es vencida o es anticipada. Esto puede ser opcional, pero cualquiera de estas dos debe ir obligatoriamente en cualquiera de las rentas. Es obligatorio. Prácticamente es una condicionante dentro de la anualidad. Ahora bien, las anualidades variables regulares en progresión aritmética, que es el tema que estamos observando, se les llama así porque cada pago de renta difiere de su inmediato anterior y posterior en una cantidad constante llamada diferencia. Ahora bien, esta diferencia nosotros la podemos ir determinando de esta manera. Vean, cuando es, en este caso, seguimos ahora con el ejemplo, cuando es creciente, es porque nosotros iniciamos con menos y terminamos con más. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, nosotros tomamos la segunda renta y yo le resto la primera renta, yo voy a tener una diferencia de 50 quetzales. Esta diferencia la vamos a representar con la simbología de minúscula y vamos a indicar, bueno, yo tengo una diferencia de 50. Eso me va a servir para poder aplicarlo dentro de mi fórmula. Ahora bien, ¿cuál es el cálculo que yo debo hacer? Vean, no se nos puede olvidar, por favor. Siempre vamos a tomar, si en la redacción del problema ya nos da la diferencia, pues qué bueno, ¿verdad? Es mucho más fácil. Pero si no nos da y no nos da la diferencia, de una vez en la redacción, nos esté dando cuál es el valor de cada una de las rentas, tal como está estipulado en la pizarra, entonces mi base va a ser la próxima renta. Vean, yo sé que si de aquí para allá veo mis rentas que van en aumento, inmediatamente yo sé que es una creciente. Todo el tiempo en la creciente, mi signo va a ser positivo. Todo el tiempo. Quiere decir que acá yo tengo 50, es decir, positivo. Es mayor, es en aumento, por lo tanto es creciente. Puedo verlo por simple inspección, pero si no, mi base va a ser la segunda renta menos la primera. Si yo le resto la segunda a la primera, yo tengo 50. Positivo. Si tomo la tercera renta y le resto la segunda, va a ser 50 diferencia positivo. Entonces, yo no puedo restar la renta, la tercera renta con la primera renta. ¿Por qué? Porque mi diferencia va a ser de 100. No procede, sino que yo tengo que restarle la renta de la tercera renta a la segunda renta a la primera.
Es decir, que la diferencia se está, con que ustedes determinen la diferencia entre esta y esta, ustedes ya tienen prácticamente el valor. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estoy en una decreciente? Me estaciono siempre a partir de aquí hacia adelante y veo, si me dan las rentas de esta manera, en este comportamiento, yo con el hecho de observar, yo ya sé que esta es una decreciente. ¿Por qué? Porque va disminuyendo. Entonces yo acá voy a tener una diferencia de 50. Pero si yo vuelvo a hacer el mismo mecanismo de acá, yo tomo 450 y la segunda renta menos 500, voy a tener una diferencia de menos 50. Es decir, que acá yo tengo una anualidad o una renta decreciente. Entonces, es así como nosotros vamos a encontrar esa diferencia. Solo hay que observar si dentro del problema ya nos indica que tiene que es una renta decreciente con una diferencia de 50 quetzales o una diferencia de 100 quetzales, nosotros ya vamos a saber qué. Si nos indica decreciente, ya sabemos que nuestra D va a ser menos 50, pero si nos indica creciente, si ustedes quieren, le pueden colocar más 50 o si no solo 50. Con el hecho de no colocarle el signo, nosotros sabemos que eso es positivo, es decir, que es una creciente. Bueno, luego vamos a encontrar la simbología que vamos a aplicar acá. Voy a borrar, bueno, solo quiero consultar, no sé si tienen alguna duda al respecto. No, licenciada, gracias. No, Licta. No, licenciada. Muy No, bien. Lic, por el momento todo claro, licenciado. Disculpe, buenos días. Licenciada. No, Lic, ahí estamos bien, gracias. Muy bien. Creo que alguien dijo una duda, ¿o no? Una pregunta, creo que dijo alguien. Licenciada, buen día. Licenciada, sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿qué Solo más? con una consulta, Lic. En el caso de estar restando las rentas, siempre las rentas se van a restar de adelante hacia atrás. De Es la correcto. última renta, no sé si me voy a explicar, de la última renta hacia atrás, Es correcto. para determinar las diferencias, ya sea positiva o negativa. Ajá. De adelante, Ya. de aquí hacia atrás. De aquí hacia atrás. Independientemente si hacia este comportamiento o el otro. Ujú. Es así como van a definir. Ok. Si lo hacen al revés, aquí les va a salir decreciente y allá les va a salir creciente. Entonces, ¿por qué? Porque en la calculadora les va a dar negativo acá Sí. y en la calculadora acá les va a dar positivo. Entonces, siempre es hacia atrás. Muy bien dicho, compañero. Ok. Muy bien, gracias, licenciada. Muy bien, compañero. Bueno, sigamos, por favor. Vamos a borrar porque esto ya no nos sirve. Vamos a empezar con la simbología. Vean, yo solo quiero que por favor asocien los datos que vamos a ir viendo. Van a ver que no nos va a complicar. Nos va a ir muy, muy bien. Dudas que tengan, preguntan, por favor, porque vean. Las dudas se les va a resolver. Si no se comprende con una explicación que podemos ver de otra manera. El objetivo acá es que aprendamos y que las dudas no sean grandes, ¿verdad? Que si en algún momento nos queda una duda, preguntemos. Y si después de esa explicación, probablemente después, cuando estemos trabajando solitos, nos surgen más dudas, anotémoslas y en la próxima clase preguntamos. Licta, y ese monto siempre va a ser igual, la diferencia de la sí. renta. Sí, toda vez que nosotros estemos en el tema de progresión aritmética, ya cuando estemos en la geométrica es otro asunto. En la aritmética todo el tiempo va a ser la diferencia del mismo valor en esa anualidad. Tiene que ser del mismo valor todo el tiempo. Gracias, Licta. Muy bien. Lic, una consulta.
¿Usted no graba las clases o alguna página en internet para repaso? Fíjese que ahorita no tengo a Lick que me apoya, pero de repente en el segundo horario voy a preguntarle. Generalmente grabamos las clases, pero Gracias, el día de hoy licenciada. pues anda de paseo. Y como no le puedo exigir porque los auxiliares que tenemos el fin de semana son a don Oriol. Entonces no le puedo exigir, me da pena, porque no le estoy pagando. Gracias. Sin pena, Ligda, exíjale. La vas a exigir. No, sí da pena porque la verdad me apoya un montón. Y como recién se casó, está paseando con la esposa, entonces ahorita todavía es. Aquí la apoyamos todo, Lick. ¿Qué banda? Aquí la apoyamos todo, Lick. No se preocupe. Gracias. Muchas gracias. Bueno, veamos, compañeros. Con la simbología. Vean, acá el primer pago de la anualidad según nuestro documento, vean, en la B. ¿Se recuerdan que anteriormente la B para nosotros, en el curso anterior, nosotros indicábamos esto, ¿sí? La renta, que nosotros aquí lo vamos a ver como primer pago. ¿Por qué? Porque ese primer pago es nuestra base para la anualidad. ¿Y por qué, jóvenes? Porque anteriormente en la R, todas las R's eran el mismo valor. Acá no. Acá nuestra base va a ser la primera renta que se realice. Por ejemplo, yo les decía en esta línea que tenía acá, la primera renta era de 500, la segunda de 550, la tercera de 600. Esta primera renta es la que nos va a permitir determinar, pueda ser el monto o el valor actual, pero nuestra base va a ser esta primera renta o primer pago. Ustedes pueden colocar acá, en mi caso, yo colocaría primera renta, porque nos sirve para ir asociando, ¿verdad? Primera renta o primer pago. De la anualidad. Entonces, esa es nuestra base siempre, siempre. Segundo, vamos a establecer la diferencia. Entonces, la diferencia es una D minúscula. Esa diferencia va a estar contenida y va a estar condicionada en donde podría ser creciente o decreciente. Diferencia entre cada pago de renta. Entonces vean acá, jovencitos. En esto podría ser que sea creciente y decreciente. Entonces, por favor, jóvenes, ustedes acá, cuando vean la diferencia, siempre revisen que tenga esta condición. Así, cuando ustedes colocan D, puede ser que la diferencia sea de 100, le pueden colocar, si es creciente, dejan 100. Si es decreciente, menos 100. ¿Por qué? O si no, a la par le colocan. Yo tengo la modalidad que, por ejemplo, y la diferencia es de 500 quetzales creciente. Ah, perfecto, yo le coloco esto creciente a la par. La diferencia es de menos, o si no nos indica, por ejemplo, menos 500. Perfecto. Si yo lo puedo colocar de esta manera, si no, yo lo que hago es que le coloco acá, que es una decreciente. ¿Por qué? Porque a la hora de insertar esto en la fórmula, me va a dar la pauta de cambiar el signo, porque en nuestra fórmula todos son positivos. Y cuando se vuelve decreciente, nosotros tenemos que cambiarle el signo. Por eso es que ustedes pueden manejarlo de esta manera o como ustedes se entiendan. ¿Qué es lo que quiero lograr acá? Es de que por favor no nos vayamos a equivocar. Siempre coloquémosle una ceñita o un tip para que no nos cueste identificar.
Luego vamos a tener acá, como ustedes recuerdan muy bien, que cada vez que nosotros tenemos una renta, siempre vamos a ver cada cuánto se efectúa la renta. Entonces acá tenemos el valor de P. P no deja de ser exactamente como lo tomamos en el curso anterior. Nosotros acá tenemos el número de pagos de renta en el año. Ahora bien, recordemos muy bien que el número de pagos de rentas en el año, es decir, que puede ser que estos pagos también puedan ser, vean, todo esto lo voy a borrar, si ustedes desean lo anotan. Puede ser que el número de pagos, como el valor de P, pueda ser mensual, puede ser bimestral, puede ser trimestral, puede ser cuatrimestral, también se puede dar de forma semestral, cada 6 meses, y se puede dar de forma anual. Ahora bien, ¿qué papel juega P dentro de todo eso? Por ejemplo, el primer pago se realiza de 500 o de 1000 quetzales cada mes. Perfecto, entonces yo vengo e indico, P va a ser igual, si es cada mes, quiere decir que un año van a ser 12. Pero si es bimestral, es decir, cada 2 meses, entonces en un año únicamente voy a tener 6 pagos. P inmediatamente toma la posición de 6. Si el pago va a ser trimestral, yo solo veo, bueno, si es trimestral, no quiere decir que yo tenga que hacer esto está malo. Cuando se refiere a trimestre es porque nosotros debemos de observar que el trimestre se refiere a que cada uno de esos trimestres tiene 3 meses. Bueno, si tiene 3 meses y el año tiene 12 meses, quiere decir que en un año vamos a tener 4 rentas, porque son 3, 6, 9 y 12. Quiere decir que 4 veces se va a efectuar la renta en un año. Por ejemplo, acá si nos indica cuatrimestral, quiere decir que P va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque un cuatrimestre está conformado por 4 meses. Entonces nosotros decimos 4, 8 y 12. Solamente 3 veces se va a efectuar la renta en un año. Y semestral es cada 6 meses. Solamente tenemos 2 semestres en el año, por lo tanto, P va a ser igual a 2. Y si la renta va a ser cada 12 meses, que es lo mismo, es decir, cada año, entonces P toma la posición de 1. Es así como nosotros vamos a desarrollar el valor de P. No sé si ya copiaron para poder borrar. Sí, Silicna. Muy bien. Licenciada, gracias. Bueno. Ahora veamos el siguiente. Vamos a tener el tiempo. N. Este tiempo va a ser definido como plazo o tiempo de la anualidad. Vean, en el plazo, si estamos determinando el monto o el primer pago en función del monto, el plazo no hay problema porque no nos afecta si hay diferimiento. Pero si estamos determinando el valor actual o el primer pago en función del valor actual, si nos indica plazo y tiene diferimiento, aquí debemos de tener cuidado porque el diferimiento le tenemos que restar a ese
a ese tiempo o a ese plazo que nos están dando. Pero eso lo vamos a ir viendo. Yo se los voy a explicar para que ustedes lo tengan claro si llegáramos a desarrollar un problema con eso. Por eso es, vean, cuando nos referimos al tiempo de la anualidad, esta N en la anualidad debe estar contenida solamente en el tiempo en donde existen rentas. Por eso tiempo de la anualidad, y la anualidad solamente es si y solo si existen una serie de rentas, por lo tanto se convierte en dicha anualidad. Bueno, continuemos. Luego tenemos, vean, esta tasa efectiva que ustedes ven acá en la simbología, realmente, jóvenes, no la aplicamos. Esta tasa efectiva no nos sirve, no la utilizamos. Ahí dejémoslo. Ahora nos vamos con la tasa nominal. Es la J, ustedes ya la conocen. Tasa nominal de interés. Esta tasa nominal de interés va unida a las capitalizaciones, es decir, que en la M nosotros vamos a ver el número de capitalizaciones de la tasa nominal del año. Entonces acá, número de capitalizaciones en un año. Nuestro parámetro también va a ser un año. Recuerden que esto, el tema de las capitalizaciones, también se puede dar exactamente de la misma manera como se da el valor de P. Pueden ser también mensuales, puedan ser bimestrales, puedan ser trimestrales, cuatrimestrales, pueden ser semestrales y pueden existir de forma anual. ¿Qué pasa acá? Si estas condiciones se dieran en el examen, por ejemplo, nos indica, o los ejercicios mensual, nosotros sabemos que, primero, nos establece la tasa de interés es del 10% anual, capitalizable mensualmente. Perfecto, entonces yo vengo y le indico J es igual a 0.10, capitalizable mensualmente. Excelente. M va a tomar la posición de 12. La tasa de interés es el 10% capitalizable bimestralmente. Perfecto. M va a ser igual a 6. ¿Por qué? Porque nosotros en el año tenemos 6 bimestres. Cada bimestre está compuesto por 2 meses. Trimestrales quiere decir que M toma la posición de 4. Cuatrimestrales toma la posición de 3. ¿Por qué? Porque tenemos 4 trimestres en el año y tenemos 3 cuatrimestres en el año y 4 trimestres en el año. Y si son semestres, quiere decir que M va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque tenemos solamente 2 semestres en un año y M acá, cuando es una tasa anual, siempre toma la posición de 1. ¿Por qué? Porque significa que los intereses van a ser capitalizables solamente una vez al año o cada 12 meses, que es exactamente lo mismo. Ya vieron, jóvenes, que tiene tanta relación con lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? No se nos va a complicar, ya van a ver. Bueno, luego tenemos el monto. El monto, ya se recuerdan, jóvenes, que esto siempre está asociado con su valor al vencimiento.
Esto quiere decir que siempre va a estar al final del plazo o al final del tiempo de cada una de las obligaciones. Luego vamos a tener el siguiente, que es el valor actual. Vean, el valor actual sigue siendo la mayúscula. Valor actual. Este valor actual, jovencitos, no es nada más y nada menos que la determinación, puede ser de una deuda, nos puede indicar, determine el valor de contado de un terreno, es el valor actual, determine el valor del préstamo obtenido hace 15 años, valor actual, o determine cuánto debería de recibir como préstamo si se compromete a realizar rentas cada 6 meses y la primera renta va a ser de 1,000 quetzales y toda la información, pero nos indicó la palabra préstamo. Vean, en el valor actual vamos a colocar otros datos. Por ejemplo, en el valor actual, ¿cómo vamos a asociar ese valor? Primero, el valor actual va a estar siempre va a estar al inicio del tiempo. Vean, nuestro tiempo acá inicia y acá finaliza. Por favor, nunca olvidemos esto. El valor actual está acá. Si nosotros venimos y pedimos un préstamo, el préstamo, el desembolso, se los van a dar en el momento en donde inicia el tiempo. Entonces, quiere decir que este préstamo es un capital también. Entonces, el valor actual es todo lo que tenemos al inicio del tiempo. Entonces, yo puedo colocar acá que es un sinónimo de préstamo. Pues también es un capital. ¿Sí? Cuando nos indique, determine el valor de contado de una casa, es el valor actual, porque lo que queremos es determinar el valor real, cuánto cuesta hoy, para ver si se puede pagar al contado o si no se opta por pagarlo al crédito. Entonces, el valor de contado es justamente el capital. Por lo tanto, nosotros acá le vamos a colocar también valor de contado. También puede hacer crédito, entre otros. Y cuando vamos encontrando otros términos, se los vamos a ir agregando. Entonces, vean, todo, si nos indica préstamo, es un valor actual. Capital, es un valor actual. Valor de contado, es un valor actual. Si nos indica que existe un crédito, también es un valor actual. Todos estos valores que nosotros vemos acá deben estar establecidos al inicio del tiempo. Quiere decir que todos tienen que estar sin intereses. No tienen que tener intereses. Por lo tanto, por eso es de que nosotros cuando establecemos una deuda, por ejemplo, cuando tenemos un préstamo, nosotros nos van a dar un desembolso de 100,000 quetzales. Ese desembolso de 100,000 que el banco nos está dando, eso no tiene intereses. Los intereses los vamos a pagar a través de estas rentas. Entonces, aquí ya van incluidos los intereses. Pero lo que se está recibiendo es un capital, ¿sí? Es un capital que no tiene intereses. Es por eso que siempre está al inicio del tiempo. Bueno, y por último vamos a tener el valor de Y. Y va a ser ese periodo de gracia o el diferimiento. No sé si se ve hasta acá, jóvenes. Sí se ve, Lick. Vean, yo les dejé esto acá. ¿Por qué? Porque en el diferimiento
esto lo que sucede, y oportunamente lo vamos a observar, es que en este diferimiento es un periodo donde no hay cobertura de renta. La Y lo que representa en Y igual a es tiempo, pero ese tiempo representa intereses. Entonces, vean, jovencitos, la Y solamente puede estar cuando determinemos una deuda. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se tiene una deuda, por ejemplo, compramos una casa y nos indican, usted va a tener un periodo de gracia, un periodo de diferimiento de 8 meses. Es decir, que usted no va a pagar renta durante 8 meses. Y uno dice, ¡hala, qué alegría, qué buena onda son! Es una gran promoción. No, eso es mentira. Esto que está acá, ese diferimiento, ese periodo de gracia que nos están dando, es una ventaja que ellos le venden a uno como una ventaja económica, pero eso representa intereses. Entonces, mientras no se esté percibiendo todavía el dinero, los intereses se van acumulando. Esos intereses, este tiempo o esa promoción que están ofreciendo es dinero que nos podríamos ahorrar si empezamos a pagar de una vez. Entonces, esto solamente se da bajo las condiciones de cuando se está comprando al crédito, cuando se está recibiendo un préstamo. Siempre cuando hay una deuda, o por ejemplo, ustedes han escuchado cuando le indican, adquiera su computadora ahorita que inician las clases, pero pague su primera cuota cuando finaliza el mes de marzo. Uno feliz, la gran todo el mes de enero no voy a pagar, el mes de febrero, no, hasta marzo. Ese tiempo que a ustedes o a nosotros nos están vendiendo como una ventaja económica es el valor de Y. Es el tiempo en donde Y representa tiempo y representa intereses. Entonces, eso solo aplica cuando es una deuda, cuando es un valor actual. O cuando estemos determinando el primer pago, el valor de B, con base a este valor actual. ¿Por qué no aplica cuando nosotros estamos determinando un monto? Porque el monto generalmente es la constitución de un ahorro. Por ejemplo, ustedes vienen hoy, van al banco y ustedes se comprometen. Bueno, yo quiero ahorrar unos 400 quetzales de forma mensual. Perfecto, no hay ningún problema. Ustedes empiezan su tiempo, hoy depositan sus 500 quetzales, cada mes van depositando sus 500 o 400, la cantidad que ustedes se propongan. Entonces, el que está obligado a pagarles los intereses es el banco. Ustedes no tienen una deuda con el banco. El banco les tiene que pagar intereses. El banco nunca les va a pagar más. Inclusive siempre va a buscar la tasa más baja para pagarle al ahorrante. Si ustedes hoy quieren empezar a ahorrar, pero ustedes no depositan su primera renta o no depositan su primera aportación, no existe una base en la cual se deba calcular intereses. Ahí no hay diferimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una deuda. Nosotros estamos ahorrando nuestro dinero y el banco nos va a pagar los intereses. Por lo tanto, el diferimiento solo aplica cuando existen deudas. Solamente es una promoción que se da como para darle como una forma de recuperación económica para la persona que se endeudó. En el mundo no procede porque aquí no hay deuda, aquí lo que hay es un ahorro. Y el ahorro es nuestro propio dinero y el banco es el que nos tiene que pagar los intereses sobre lo que se está ahorrando. Y por lo tanto el banco no paga, lo que el banco hace es cobrar, ahí sí cobra, pero paga la tasa más baja y cobra sobre la tasa más alta.
Bueno, esa sería nuestra simbología, jóvenes. Vean si se dan cuenta acá. Todo esto lo vamos a aplicar en las anualidades en progresión aritmética, tanto creciente como decreciente. ¿En dónde vamos a ver esas dos grandes divisiones? En el valor de D. Aquí. ¿Qué voy a determinar en la progresión aritmética? Voy a determinar tanto el monto, el valor actual o el valor del primer pago. El valor del primer pago puede estar en función de el monto y puede estar en función de el valor actual. Solamente esas tres simbologías determinaremos. Monto, valor actual y la primera renta. Solamente eso, jóvenes. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, todo claro, licenciada. Gracias. Licenciada, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos casos que se aplican con base a las fórmulas. Vean, tenemos desde el primer caso hasta el número 4. Un pago de renta en el año y tasa efectiva de interés. Vean, la tasa efectiva, que es justamente esto que yo les indiqué acá, no lo vamos a manejar. Aquí solamente vamos a trabajar tasa de interés nominal. Es decir, que siempre vamos a tener el valor de las capitalizaciones. Cuando nosotros hablamos de tasa nominal, siempre está amarrado al valor de N. Cuando hablamos del primer pago, siempre está amarrado con el valor de P. Siempre. Y en este caso, va también amarrado con una diferencia. Los tres dependen de sí y los dos dependen de sí. Es decir, estos van unidos. Cuando yo determine el primer pago, tengo que ver estos dos datos. Cuando vea la tasa nominal de interés, tengo que ver las capitalizaciones. Entonces, la tasa efectiva de interés no lo aplicaremos. Luego, un pago de renta en el año, es decir, que P es igual a 1 y la tasa nominal de interés, es decir, que acá puedan ser, puede ser que P tenga un pago o tenga, y se aplique la tasa nominal. Y el tercero es varios pagos de renta en el de interés. Vuelvo a recalcar, tasa de interés efectiva no se aplica. El número 4 es lo que nosotros generalmente aplicamos. Bueno, solo quiero tomarme unos segunditos. Vea, compañero Jefferson, se acaba de unir a la clase. Les recuerdo que nuestro horario de clase es de 8 a 10 de la mañana. Por lo tanto, hoy sí lo dejé ingresar, pero después ya no, porque nosotros acá tenemos reglas. Nuestro horario, cuando usted se asignó, su horario le establecía de 8 a 10. Entonces, eso va para todos, por favor. Les pido que sean responsables y que por favor cumplan con su horario. Bueno, continuamos. El número 4 es varios pagos de renta en el año y tasa nominal de interés. Ese es el que siempre aplicaremos. ¿Por qué? Porque generalmente nos van a dar varios pagos de renta en el año. Es decir, el valor de P puede ser mensual, P es igual a 12. Si es cuatrimestral, P va a ser igual a 3 y así sucesivamente. Entonces, el número 4 es el que generalmente se aplica. Luego, las fórmulas están contenidas en el prontuario respectivo, siendo estas: el valor, el monto, valor actual, primer pago y diferencia. El nuevo prontuario contiene para su planteamiento solo fórmulas generales. Bueno, entonces acá, aquí tenemos una nota. El cálculo del monto, vean, acá otra vez vuelve a recalcar. El primer pago y diferencia en función del monto solo puede ser vencido o anticipado. Es decir, que nunca va a tener diferimiento. Nosotros acá solamente vamos a determinar el primer pago. La diferencia no, jóvenes. La diferencia no la vamos a desarrollar. El cálculo del valor actual, primer pago y diferencia en función del valor actual, puede ser vencido, anticipado, diferido, vencido o diferido anticipado. Aquí sí, cuando es el cálculo del valor actual, tanto si es
en sí, el cálculo de este valor actual o el cálculo del primer pago en función de este valor actual pueda tener diferimiento. Podría ser. Bueno, entonces ya vamos a entrar a la parte práctica. Vean, jovencitos. En la parte práctica la vamos a empezar el siguiente sábado. El día de hoy los voy a mandar a descansar, porque a mí me duele mi panza, no he desayunado. Sí, vamos a tomar café, por favor, que me duele mi pancita. Bueno. Sí, no tenga pena, Lick, gracias. Bueno, jovencitos, el siguiente sábado, 8 en punto, por favor. 8 en punto. Entonces, cuando yo necesite entrar antes a la clase, yo les tengo que avisar un día antes. Vean, mañana nos reunimos a las 7:45. Entonces, yo les tengo que informar. De lo contrario, 8 en punto. Bueno, jovencitos, les deseo un feliz fin de semana. Si alguien pregunta por la asistencia, les comento que la asistencia es automática. Antes de que se desconecten, por favor, no se vayan todavía. Antes que se desconecten, yo quiero encontrar a alguien acá que quisiera apoyarme y que pudiera tomarme una captura de pantalla y que se comprometa que en cada clase lo realice de 9:50 a 9:55 o cualquier lapso de ese tiempo que me pueda, que salga así como mosaico, ¿verdad? Para que aparezcan los conectados. Con gusto, Lick. Perfecto. Usted me va a hacer favor. Entonces, hágame el favor de tomar el pantallazo y me lo manda a mi WhatsApp personal. Es el Lick, perdón, el WhatsApp lo toma ahí en pantalla, así como está aquí tomando la clase, se lo mando a su... Sí, por favor, sí. Okay. Lo toma en ese horario y me lo manda a mi número personal, por favor. Me da, ¿de qué periodo, mijo? Terminando la clase, unos 10 minutos antes. Sí, como de 9 a 9:55 sería en ese lapso, o de 9 a 10 en ese lapso de tiempo, por favor. Ok, gracias, Lick. A usted muchas gracias. Bueno, entonces, por favor, sería todos los días sábados que tengamos clases. Bueno, entonces, jovencitos, eso sería todo. Nos vemos el siguiente sábado. Pasen un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y, bueno, estar listos para todo. Nos vemos. Cuídense bastante. Muchas gracias. Gracias.